Según de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjese, la palabra es eficaz, es decir, tiene una función, tiene una utilidad. No es como la palabra humana, ¿verdad? Por ahí dice un dicho, se lo he dicho en algunas ocasiones, ¿verdad? Que la gente dice que las palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Pero bueno, la palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren, la palabra de Dios está para nuestra perfección. ¿Dice amén? Para perfección suya, para perfección mía, para perfección de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Dice amén? En esta noche, hermano, vamos a ver lo que es la iluminación de las Escrituras. Es el tema que nos atañe en esta noche. La iluminación de las Escrituras. Seguramente usted ha escuchado, yo he escuchado personas que ellas mismas se preguntan y ellas mismas se responden y dicen: ¿por qué yo tendría que creer en lo que está escrito en la Biblia? Si este libro lo escribieron simples humanos, dicen ellos. Y mucha gente se hace esta pregunta, ¿no? Nosotros, usted y yo, debemos de tener las respuestas a su nombre. Gloria a Dios. Y efectivamente, hermano, la respuesta es sí. Sí fueron hombres mortales, sencillos, quienes la escribieron, hermano, pero fueron hombres escogidos por Dios, o como dice el apóstol Pablo, vasos de honra. Dice amén. Fíjese, hermano, vasos de honra. Ellos, hermano, no escribieron basados, hermano, en su propio pensamiento, en su propio intelecto, en su propia inspiración, en su capricho, en su antojo. Dice amén. Sino que Dios, hermano, lo que está escrito en la palabra de Dios se lo reveló. Ya hemos venido hablando de este tema en otras clases atrás. Pero vamos a recordarlo, hermano, porque hoy vamos a ver la iluminación. Pero la iluminación, hermano, está relacionada con dos temas que ya vimos, que es la revelación y la inspiración. Dice amén. Revelaciones, hermano, cuando Dios, hermano, le habló a cada escritor, se mostró, hermano, le mostró a cada escritor lo que este escritor bíblico debía de escribir. Esto es lo que le llamamos revelación. ¿Sí? ¿Dice amén? Ahora, el escritor, hermano, bíblico, una vez que le fue revelada, hermano, la verdad de Dios, escribió. Ese acto de escribir, hermano, de poner, hermano, en papel, hermano, la voluntad de Dios, escribió lo que Dios quería dejar saber al hombre, a la humanidad. A esto le llamamos inspiración. ¿Dice amén? Entonces, la revelación, primeramente, hermano, es un acto divino donde, hermano, nos enfocamos en la fuente, la cual es Dios, la fuente de toda sabiduría, la cual es Dios. Ahí eso es revelación. Pero en la inspiración, que también es un acto divino, no es un acto humano, es un acto divino, pero nos enfocamos, hermano, vamos a decirlo así, en el vaso de honra, en el instrumento que Dios usó, es decir, en el escritor. ¿Dice amén? Pero hoy, hermano, vamos a estudiar lo que es la iluminación. Ahora, Dios reveló, Dios se mostró al hombre, ¿verdad? Dios inspiró a los hombres, usó vasos de honra, usó instrumentos, escritores bíblicos, hombres de Dios. Ahora tenemos ya la escritura, lo que ellos escribieron, ¿verdad? Llegó
llega y seguirá llegando al corazón de los hombres. Dice amén. En otras palabras, hermano, el hombre a través de la iluminación entiende lo escrito. Y esto es a lo que usted y yo le llamamos iluminación. Dice amén. Cuando el hombre entiende, comprende, hermano, la esencia del mensaje de Dios, eso es iluminación. A su nombre. La iluminación, hermano, es un acto divino enfocado, mire qué misericordioso es Dios, en el lector. A su nombre. Por allá andan, hermano, sectas, grupos religiosos que hablan, hermano, de iluminados, ¿verdad, hermano Roberto? Que creen en esos hombres, dicen, iluminados. Hay un Sai Baba, que le llaman un líder hindú, un gurú de la India, hermano, y la gente ve a este hombre y dicen que es un iluminado, como si la verdad, hermano, la verdad del universo, dicen ellos, le fue mostrada, hermano, así, pero como a Buda. Buda también se dice que es un iluminado. Dicen por ahí las filosofías de este mundo. A su nombre. Les menciono esto, hermano, porque la iluminación bíblica, a su nombre. Podemos pensar, podemos imaginar, hermano, que a lo mejor dice el comentarista, hermano, que estaba yo estudiando, que puede decirle a Lucas, al doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, mira, Lucas, siéntate, te voy a decir lo que vas a escribir. Pero sabemos que Dios no actuó de esa forma, ¿verdad que no? No fue así, sino que el mismo Lucas, hermano, explica por allá en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, que él investigó, hermano, con diligencia. Él tuvo que investigar, dice, tuvo que indagar, ¿verdad?, el asunto de los hechos que él y que otros, hermanos, hombres de Dios, ¿verdad?, presenciaron respecto a Jesucristo de manera directa, a su nombre. Pero él, hermano, investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y luego las escribió, hermano, en un orden conforme lo había investigado. Miren qué amoroso y qué misericordioso es Dios, hermano, que Dios usa a los hombres y les permite, hermano, ser usados como vasos de honra a su nombre, para la gloria de su nombre, ¿verdad? Vasos frágiles, vasos sencillos, humanos, hombres, redimidos, imperfectos, pero Dios los usó, hermano, para la gloria de su nombre. Qué bueno es Dios, a su nombre. El libro de Apocalipsis, ¿verdad?, escrito por el apóstol Juan, fue, hermano, para dar a conocer las cosas que dice el Señor ahí mismo, una palabra en ese libro, deben suceder pronto. Dios, hermano, le dio, fíjese cómo obró Dios en el caso de Apocalipsis. Dios, hermano, el Padre, le da la revelación a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo, por medio de su ángel, se lo revela a Juan. Y luego Juan, hermano, nos habla a la iglesia, a su nombre. Podemos ver el orden de Dios, a su nombre, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Por eso, hermano, hay quienes no les creemos, hermano, aquellos que dicen, ay, es que Dios me dio una nueva revelación, y andan, hermano, publicando ahí en YouTube, y se hacen famosos, hermano, grandes predicadores que andan publicando, hermano, y haciéndose famosísimos, hermano, con nuevas revelaciones que Dios les dio.
Lo que Dios quiso revelar ya está en la Escritura. A su nombre. Ya está en la palabra. Ahora, hermano, lo que Dios hace es iluminarnos, darnos luz a nuestro entendimiento para que podamos entender las verdades espirituales que Él quiere que entendamos. Y siempre, hermano, en todo este proceso está involucrado el hermoso Espíritu Santo. En la revelación, cuando Dios se mostró al hombre y se reveló. En la inspiración, cuando usó esos vasos de hombre. Y en la iluminación, hermano, que es el que nos hace entender los propósitos de Dios y las verdades espirituales que le estoy diciendo. A su nombre. Sin Espíritu Santo no hay revelación. Sin Espíritu Santo no hay inspiración. Sin Espíritu Santo no hay iluminación. A su nombre. El mismo apóstol Pablo, mire, le voy a pedir que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 1, Emanuel. Gálatas, capítulo 1. A su nombre. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Qué dice, hermano Manuel? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire, hermano, la sencillez, hermano, de Pablo, que siendo un hombre culto, un hombre de letras, un hombre, hermano, instruido, él no se gloriaba a sí mismo, sino que, hermano, le daba la gloria a Dios, ¿verdad? Y dijo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no lo recibí de ningún ser humano. Hermano, el evangelio que predicamos usted y yo no lo recibimos, hermano, de un mortal. A su nombre. Lo recibimos del Dios eterno. A su nombre. Dice Pablo: no es según hombre, versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí. Fíjese, ni lo recibí. Él poniéndose como un vaso frágil, como un instrumento de Dios solamente. A su nombre. Dice: ni lo recibí. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? A su nombre. Dios, hermano, vuelvo a decir, es como un proceso, mi hermano. Dios se revela. Es un acto divino donde Dios, hermano, se muestra. Dios habla a los seres humanos, pero Dios, hermano, inspira. Es el que usa. Cuando Dios inspira es porque está usando, hermano, vasos, está usando instrumentos, hermano, para hablar, para transmitir ese mensaje. Pero después viene la iluminación, hermano, que es cuando Dios, hermano, le abre al hombre el entendimiento de lo que está escrito. O de verdades espirituales, ¿verdad? A su nombre. ¿Estamos entendiendo en esta noche, mi hermano? Que es un proceso, ¿verdad? La revelación, la inspiración, la iluminación. Y como le dije anteriormente, sin Espíritu Santo, hermano, estos actos no pueden existir. Sin Espíritu Santo no hay revelación, sin Espíritu Santo no hay inspiración, sin Espíritu Santo no hay iluminación. Por eso una persona, hermano, que no es redimida, una persona no cristiana, no puede jactarse y decir, hermana Raquel, yo conozco a Dios. No puede decir, yo conozco a Dios. Conocimos a Dios, hermano, el día que Él se nos reveló, el día que Él nos iluminó el pensamiento, que necesitábamos la salvación, hermano, a su nombre.
Ahorita estábamos, hermano, en el servicio, en las distintas partes del servicio, y Dios, hermano, confirmando el mensaje. Mire, nuestra hermana cantó este hermoso canto, ¿verdad? El amor de mi Jesús. Y dice allá, al final del coro, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, quien te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. A su nombre. ¿Quién nos reveló, hermano, la justicia? ¿Quién nos reveló la justicia de la cruz? ¿Quién nos reveló, hermano, que éramos injustos, que vivíamos injustamente y que necesitamos una justicia, no de esta tierra, hermano, sino una justicia que venía de otro lado, celestial? Hermanos, sin Espíritu Santo no hay salvación. Amén. No hay salvación, mi hermano, sin Espíritu Santo. Por eso es importante, ¿verdad?, los estudios que hemos tenido, hermano, aquí sobre la persona del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, hermano, nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, vino el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, ¿verdad? Fuimos sellados, hermano, fuimos con las alas del Espíritu Santo y Él ya mora ahí en el corazón nuestro, en el corazón del creyente. Pero, hermano, el creyente es un hombre redimido, es un arrepentido. A su nombre. Por eso la persona no puede jactarse y decir, yo conozco a Dios, Dios a mí me habla, Dios me reveló, Dios me hizo entender, Dios me iluminó. No. A su nombre. Aleluya. Estaba yo meditando cómo, hermano, Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a entender estas verdades espirituales, hermano. Por ejemplo, la salvación. Dios es el que nos ilumina, el que ilumina, hermano, a esa persona que va a ser salva. Ilumina su entendimiento, porque, hermano, dice la Biblia que los incrédulos están cegados su entendimiento por el enemigo para que no crean el evangelio y sean salvos, ¿verdad que se dice? Pero, hermano, si no viene el Espíritu Santo como una luz, ¿cómo va a recibir la salvación esta persona? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Luz, lumbrera, es a mi camino, tu palabras. Luz a mi camino es tu palabra, ¿verdad? A su nombre. Y estaba yo recordando, hermano, en el libro de Hechos, miren, un caso muy hermoso. Vayamos todos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 8. A su nombre, hermano. Versículo 26. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 26, de esta forma. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Miren, era un hombre, hermano, de buenas intenciones. Era un hombre que quería adorar a Dios. Era un hombre que tenía la intención de conocer a Dios. ¿Sí? Y había ido al lugar santo a Jerusalén a adorar a Dios, pero no le conocía. No había sido iluminado su entendimiento todavía. No conocía a Dios. Entonces, dice, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Sí? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Leía, era un hombre, hermano, con hambre. En ese corazón había hambre.
Quería saber, hermano, sobre el Dios de Israel. Él, hermano, no era israelita. Dice la palabra que, hermano, él era etíope. Quizá, probablemente, hermano, era un negrito, ¿verdad? Un morenito. Muy probable que lo era, ¿verdad? Pero, hermano, vemos, hermano, la intención de este corazón, la necesidad de este corazón. Y dice que volvía sentado en su carro después de adorar y leyendo al profeta Isaías, esforzándose por entender, mas no lo entendía. ¿Por qué? Porque no había iluminación del Espíritu Santo. A su nombre. Pero mire el versículo 29 lo que dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. ¿Verdad? Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, es decir, iba leyendo en voz alta a este hombre. A su nombre. Le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mire lo que dijo Felipe: pero ¿entiendes lo que lees? A su nombre. Esta pregunta, hermano, se la hizo Felipe, guiado por el Espíritu Santo, porque Dios lo iba a iluminar en ese momento. Porque no había entendido, hermano, todavía lo que estaba leyendo. Quizás leía palabras y leía palabras y palabras y palabras, hermano. Pero a veces aquello solamente se queda, hermano, acá en el intelecto, pero no había llegado al corazón. No estaba, ¿verdad?, esa verdad impresa ahí en el Espíritu. A su nombre. Pero entiende lo que lees. Y él dijo, miren lo que dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A su nombre. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A su nombre. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. A su nombre. Vemos, hermano, la iluminación preciosa del Espíritu Santo. Y ahorita, hermano, recuerde usted, hermano, cuando fue iluminado para salvación, hermano. Recuérdelo y dele gloria a Dios. Que su entendimiento, su corazón fue iluminado, hermano, para que recibiera el evangelio, porque estábamos cegados, estábamos ciegos, teníamos una venda espiritual, mi hermano. A su nombre. Y esa venda, hermano, dice la Biblia que nos fue quitada, nos fue arrancada para poder creer al evangelio, la iluminación del Espíritu Santo. A su nombre. Por eso le digo que este acto divino, hermano, se enfoca en el lector, en aquel que recibe el mensaje, ¿verdad? A su nombre. El Espíritu de Dios ilumina al hombre, hermano, para que entienda la palabra y las verdades espirituales queden grabadas aquí, hermano, en el corazón, no solamente en el intelecto, sino en el corazón. El hombre necesita del Espíritu de Dios para poder entender las verdades divinas. A su nombre. Por tanto, hermano, iluminación, si usted quiere vamos a decir así, una definición, iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico que procede de Dios. A su nombre. Por eso lo hemos dicho desde la primera clase, ¿verdad? Hermano, la Biblia no es un libro cualquiera. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. A su nombre.
Me acordaba, hermano, también hace un momento de otro caso en el libro de los Hechos, y donde vemos el poder de la palabra, hermano, y es la palabra de Dios, hermano, y el obrar del Espíritu Santo en la iluminación. ¿Sí? Miren, Hechos, ahí va ese Hechos capítulo 16, a su nombre. Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. A su nombre. Mira, vamos a contextualizarlo, hermano, para que entendamos. Dice, desde el 11 dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, dice, y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido en la ciudad de Filipos, predicándoles a las mujeres que se estaban reuniendo en aquel lugar, ¿verdad? Hablándoles el evangelio. 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era una mujer gentil, ¿verdad?, que se dedicaba a esto, a vender púrpura desde la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? La predicación que estaba haciendo las mujeres. ¿Verdad que sí? Estaba oyendo, hermano, la palabra, pero quizá, hermano, no la estaban comprendiendo en su cabalidad. Esta mujer gentil, ¿verdad? Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios, hermano, le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que entendiera y le fuera iluminada, revelada la verdad del Evangelio. A su nombre. Por eso dice la Biblia, hermano, que Dios, hermano, no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Verdad que sí? Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Aún, hermano, Dios tiene misericordia, hermano, de los que no le conocen. ¿Verdad? A su nombre. Nuestra hermana pastora nos da testimonio de cómo ella a través, hermano, de leyendo, ¿verdad, hermana? Leyendo ahí la genealogía que hay en el principio del libro de Mateo, ¿verdad, hermana? Leyendo la Biblia católica. La Biblia católica. Por un verso. Por un verso que leyó en la Biblia católica, nuestra hermana, ¿no? Dios, hermanos, le iluminó el pensamiento del corazón, la necesidad de salvación. Y me acordaba también, hermano, de un hombre que fue muy reacio al Evangelio. Hoy ya es hermano en Cristo, pero este hombre, él me contó, muy reacio al Evangelio, y dice que su esposa se convirtió al Evangelio y él no quería. Le decía, no, a mí no me digas nada, yo no quiero nada, si yo un día me voy a hacer cristiano, yo voy a ser cristiano, pero tú no me digas nada. Entonces ella, la esposa aprudentó, ¿verdad? Fue prudente y dijo, bueno, pues mejor me pongo a orar por él. Y se puso a orar por su esposo. Y un día, hermano, él sintió esa necesidad de querer saber de Dios. Y dice, hermano, que corrió y fue, hermano, a la librería bíblica, pero a la librería católica, gloria a Dios, a su nombre. Y se compró una Biblia, hermano. Y dice que se encerraba en su cuarto cuando llegaba del trabajo, hermano, y empezó a leer desde Génesis y a leer, hermano, hoja por hoja, hoja por hoja, hoja por hoja. Y dice que cuando llegó, hermano, a aquellas partes, sobre todo en Deuteronomio para adelante, donde se habla de la idolatría, hermano, dice que sentía algo bien tremendo dentro de él, que caía de rodillas y le pedía perdón a Dios. A su nombre. La iluminación del Espíritu Santo para salvación. A su nombre. Gracias, Dios. Las cosas de Dios deben ser discernidas espiritualmente. Dice amén. Y el hombre natural
no entiende las cosas que son de Dios, no entiende las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. ¿Por qué? Porque no cuenta, hermano, con el Espíritu Santo dentro de él. No está el Espíritu Santo dentro de su vida. Recuerda, hermano, que el enemigo mismo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no entendieran el Evangelio, para que no conozcan a Jesucristo y para que el plan de Dios, hermano, no lo reciban ni les sea revelado. Por eso, hermano, solo por medio del Espíritu Santo el hombre puede pasar de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de Dios. Solamente, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, tenemos que decir gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque un día hablaste y trataste con mi vida. Y me revelaste, me mostraste, me iluminaste, Señor. Mire, hermano, una cosa con la otra. La revelación, la revelación, la inspiración, la iluminación. A su nombre. El Espíritu Santo es Él, hermano, por medio de la acción de la palabra de Dios, que puede abrir los ojos de los ciegos. Dice amén. Del ciego espiritual. Miren, voy a dar unas citas, ¿verdad? Hermano Emanuel, 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Emanuel. Hermana Iliana, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Amén. Juanito, si nos ayudas a leer Salmo 146, 8. A su nombre. Y Salmo 119, 130. Quiero leer. Nuestro hermano Sebastián. ¿Tiene Biblia? Sí, hermano. Salmo 119, 130. Estamos hablando, hermano, que el Espíritu Santo, por medio de la acción de la palabra de Dios, es el que puede abrir los ojos de los ciegos espirituales, o quitar la ceguera espiritual. A su nombre. Amén. 1 Corintios 2:10. ¿Qué dice? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña a uno profundo de Dios. ¿Quién es el que revela? El Espíritu Santo. Él es el que inspira y el que ilumina. A su nombre. Salmo 119, 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso, hermano, lo podemos aplicar no solo, hermano, a la salvación, sino al caminar del creyente. Amén. A nuestro andar, a nuestro crecimiento continuo, hermano, que tenemos en Cristo, ¿verdad? Lo podemos aplicar porque vamos, hermano, de menos a más. Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria. A su nombre. Salmo 146, 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. A su nombre. Nuestra hermana trajo esa lectura hace ratito, nuestra hermana Lourdes. Amén. Jehová abre los ojos a los ciegos. Salmo 119, 130. El principio de tus palabras alumbra. ¿Sí? La Biblia, hermano, la palabra es luz. Amén. Y como le digo, no solamente, hermano, al que va a creer, sino al que ya es creyente. Somos creyentes, Dios nos habla, ¿verdad? Dios no es tanto que Dios nos revela, porque la palabra revelada ya está, sino que Dios, hermano, nos da entendimiento. Dios nos ilumina para poder entender las verdades espirituales, las cosas que Él quiere tratar y hablar con su pueblo, ¿verdad? A su nombre, iluminación. ¿Sí? Tenemos ejemplos. Pedro, hermano, por ejemplo, por sí solo no pudo saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. Sino que Jesús se mostró a él. Lo supo porque Dios, dice la Biblia, se lo reveló.
Mira, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, le dijo Jesús, sino mi Padre que está en los cielos, le dijo el Señor Jesús. No te lo reveló, no te lo mostró, ¿verdad? Y ahí, hermano, la revelación, ¿verdad?, está ligada a la iluminación, ¿sí? A su nombre. Una vez que Jesucristo, hermano, ascendió a los cielos, fue entonces, hermano, cuando el apóstol Pedro, después de haber recibido, hermano, el poder, el bautismo del Espíritu Santo, fue entonces que pudo, hermano, predicar y explicarle, hermano, a multitudes de personas el plan de Dios, el perdón por medio de Jesucristo, la salvación en Cristo. A su nombre. Eso está por allá, lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Mientras estábamos viendo, hermano, este tema, le voy a contar rápidamente un testimonio de cómo, hermano, Dios, hermano, a su iglesia, al creyente, al redimido, nos ilumina. Hace algún tiempo me platicaba un hermano, no de esta iglesia, y me decía: hermano, estoy muy contento. ¿Por qué, hermano? Es que Dios ha estado hablando y tratando con mi vida, me dice. Mira, hermano, cuando yo inicié en el camino, ya tengo algunos años, dice, inicié, hermano, con una fe, hermano, con una fe tremenda, dice, que yo, hermano, sentía que me movía por fe. Y, hermano, y estaba yo en continua oración y Dios me movía, Dios me enseñaba. Dice: por cierto, hermano, Dios me enseñó todo lo que yo sé. Él trabaja en la construcción. Yo no ocupé, hermano, de que me anduvieran enseñando, sino que yo doblaba mis rodillas y le decía: Dios, enséñame. Dios, ¿cómo le voy a hacer para esto? Dios, muéstrame. Y dice, hermano, que Dios le enseñaba, Dios le demostraba todas las cosas. Dios lo iluminaba. A su nombre. Dice, hermano, pero conforme pasa el tiempo, mi hermano, o conforme pasó el tiempo conmigo, dice, me he dado cuenta que mi fe, hermano, mi fe ha claudicado. Y dice, y hermano, y lo peor es que yo pensé que estaba bien. Dice, yo creí que estaba bien. Eso es lo peor. Dice que a veces pensamos que estamos en lo correcto. Dice, y no es así. Dios empezó a hablarme, dice, desde unas semanas atrás, por medio de predicaciones, leyendo la Biblia. Dice, y Dios empezó a hablarme de la fe, que Dios quería avivar esa fe nuevamente en mí. A su nombre. Y dice, y Dios, hermano, ha tratado, dice, estos días también, hermano, que hemos estado platicando de esto, porque tuvimos pláticas sobre esto. Y dice, y Dios sigue hablando y tratando conmigo. Pero, hermano, le doy gracias a Dios. Dice, estoy contento porque Dios me está mostrando, me está corrigiendo, dice el hermano. A su nombre. ¿Quién fue, hermano? Es la obra del Espíritu Santo del creyente, ¿verdad? La hermosa obra de iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en usted, hermano, en el hermano, en la hermana, en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, hermano, para crecimiento espiritual. A su nombre. Porque para recibir iluminación, hermano, el creyente o una persona, lo que debería de hacer esta persona, lo que debemos hacer es escudriñar las Escrituras, es buscar las Escrituras, hermano, es indagar en ellas, tal como lo hicieron, hermano, aquellos judíos que estaban en la sinagoga de Berea, allá cuando llegaron Pablo y Silas. Dice, hermano, que llegaron, mire, Pablo y Silas llegaron a predicar a esa sinagoga y les presentaron el Evangelio. Y dice, mire lo que hicieron estos judíos, hermano. No lo vamos a leer, pero dice, usted lo puede leer, ahí vienen las hojas que se las voy a dar al final. Pero dice que recibieron la palabra con solicitud, estos judíos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, hermano, qué solicitud de personas. Escucharon el Evangelio, hermano, y se fueron a sus casas y dice que indagaban,
¿verdad? Buscaban, hermano, escudriñaban para ver si lo que Pablo y Silas les habían predicado era la verdad. A su nombre. Porque no podemos conformarnos, hermano, con, ¿verdad? Con que se nos diga, con que se nos enseñe, sino que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de buscar, hermano, de escudriñar la escritura en casa, ¿verdad? En la intimidad, usted para con Dios, hermano, y ahí el Espíritu Santo presente, ayudándole, dándole entendimiento, iluminándole. Amén. A su nombre. Ellos, dice, no se conformaron con oír, sino que se dieron a la tarea de leer y estudiar la palabra de Dios. A su nombre. Esto, hermano, el escudriñar no solamente le corresponde a los que tienen el ministerio de maestros, hermano. A su nombre. Dice el Señor Jesucristo dijo, escudriñar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, miren, de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A mí me han corregido, hermano. Me han dicho, hermano, mire, usted dijo esto en la escuela dominical, pero la Biblia dice esto. Y, sí, yo digo, sí es cierto. Sí es cierto. Me han corregido, ¿verdad? A su nombre. Son esos hermanos, que están, aleluya, ¿verdad? Que están a la expectativa, hermano, ¿de qué? De recibir la bendición, del conocimiento de la palabra de Dios. A su nombre, porque la iluminación, hermano, del creyente tiene la función, hermano, no solamente de darnos entendimiento, darnos sabiduría, sino, hermano, darnos la gracia y poder para poder aplicarla en nuestras vidas. ¿Dice amén? Amén. Aplicación en nuestras vidas. A su nombre. Fue Dios mismo, hermano, quien reveló, estamos terminando ya, reveló, inspiró, iluminó a los escritores bíblicos para que su mensaje llegara a los seres humanos. Los libros de la Biblia, hermano, se fueron escribiendo a lo largo, ¿verdad?, de más de 1000 años, ya lo vimos esto. No para que luego fuese publicada y guardada en un estante como ha sido guardada, ¿verdad?, por muchas personas, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que un almud o un candelero no se pone debajo de la mesa, ¿verdad que no? Dice que se pone sobre la mesa para que ilumine. Así la palabra, hermano, la Biblia, muchas personas la tienen guardada, la tienen en un estante, están empolvadas en las bibliotecas, muchas Biblias, a su nombre. Pero la Biblia, hermano, como dice, ¿verdad?, del texto, hermano, base, ¿verdad?, de nuestro estudio, que es útil para enseñar. La palabra tiene una utilidad práctica, a su nombre. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, la palabra prepara, capacita la palabra de Dios. A su nombre. Alabamos el nombre del Señor en esta noche, hermano. En la revelación divina, hermano, no necesariamente hay comprensión. Hay casos donde los siervos de Dios, que Dios les reveló verdades, como Daniel, no entendieron. Porque en la soberanía de Dios no estaba que ellos entendieran en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? A su nombre. Por ejemplo, Daniel dijo, cuando Dios le reveló, fue allá en Daniel 12:8, yo oí, mas no entendí. Es decir, no hubo iluminación en ese momento. Hubo revelación, hubo inspiración, pero Dios no se lo reveló en ese momento, no se lo iluminó, no le iluminó el entendimiento. Por eso dijo Daniel, yo oí, mas no entendí. Sin embargo, fue motivado, fue inspirado a escribirlo, ¿verdad? Y no se le permitió en ese momento que llegara la iluminación. Mire, voy a pedirle, ya estamos terminando, que vaya a Primera de Pedro. Todos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. A su nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11.
Emanuel, por favor. Del 10 al 12, por favor, Emanuel. 1 Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, pidieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administrar las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan llegar los ángeles. Mire, hermano, estos profetas de Dios, estos hombres santos de Dios, anhelaban, hermano, quizá entender, hermano, la salvación que venía, hermano, pero venía para un futuro, no era para ellos. Dios, hermano, no les dio la iluminación en ese tiempo, en ese momento, porque Dios, hermano, estaba reservando en su soberanía el tiempo en que iba a venir su Hijo a su nombre. Y entonces iba a venir esa revelación preciosa, hermosa, que el mismo Hijo de Dios, el Verbo divino en persona, ¿verdad? Dios mismo hecho carne, iba a venir a esta tierra, hermano, a morir en una cruz, aleluya, para la salvación de los perdidos. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Allá cuando iban aquellos discípulos, después de que Jesús había muerto, ¿se acuerdan que venían en aquel camino? Y venían tristes, ¿verdad? Y venían, hermano, ahí con una tristeza, con una congoja en sus almas, en sus corazones, porque había muerto el Señor, el Maestro. Y quizás hasta estaban en una desesperanza. A su nombre, porque habían pasado 3 días. Y entonces el Maestro se les pone a un lado, ¿verdad? Y ellos no sabían qué era. ¿Se acuerdan? Amén. Y empezó a hablar con ellos. Y vienen en el camino, hermano, y van platicando de todo lo que había sucedido, de la crucifixión, hermano, de los golpes, de todo ese evento terrible, hermano, que se dio en el Calvario, ¿verdad? Y quizá, hermano, de las experiencias que estaban, que vivieron muchas personas, hermano, del impacto que tuvo aquel evento y todo aquello, y ellos todavía no entendían que era el Señor. ¿Cuándo entendieron que era Jesús el que iba? Cuando Jesús, ¿verdad?, les empezó a declarar las Escrituras. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese momento, cuando Jesús les empezó a declarar las Escrituras, de que así tenía que pasar, de que así tenía que ser, entonces, hermano, aquellos hombres fueron iluminados. A su nombre. La palabra de Dios ilumina el entendimiento, el corazón y el espíritu del hombre. Verdaderamente, ¿verdad? Me acordaba yo, hermano, de una palabra muy hermosa que está en Efesios, y terminamos ya. Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14. Y que por eso terminamos. Dice la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz y la iluminación. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, porque nuestro Dios es luz. Dice amén. En él dice la Biblia: no hay tinieblas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Se manifiestan. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo, y te alumbrará Cristo. A su nombre. Recordemos, hermano, valoremos, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado, hermano. Las Escrituras es un tesoro precioso que Dios, hermano, ha puesto en nuestras manos.
¿verdad? Y que pidamos día a día, hermano, que la luz del Señor, hermano, la luz del Espíritu Santo nos ayude a comprender, nos dé sabiduría para entender y comprender, hermano, lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Porque Dios tiene día a día, hermano, una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Está en nuestra parte, hermano, cumplir con el mandato del Señor que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay la vida eterna, ¿verdad? Nosotros debemos de cumplir, hermano, por eso, hacer nuestra parte. Y Dios, hermano, en su misericordia, en su amor, Él hace su parte, ¿verdad? Que es mostrarnos, enseñarnos más de Él día a día. A su nombre, hermano. Alabamos el nombre del Señor en esta noche. Dios le bendiga, hermano.